Bueno, esos son los 11 presidentes que han ejercido la jefatura en la Casa Blanca durante 50 y tantos años, y en Cuba solamente 2. 11-2 si fuera un juego de béisbol, pero estamos hablando de una gran tragedia, los hermanos Castro. Tenemos con nosotros, tal y como habíamos prometido, habíamos anunciado a Lincoln Díaz Balar, congresista Lincoln Díaz Balar, a quien agradecemos profundamente que esté con nosotros esta noche. Un placer. Gracias, Lincoln. Evidentemente que se ha escrito un editorial extensísimo en The New York Times titulado Tiempo de acabar el embargo de Cuba. Ahora bien, Lincoln Díaz Balar codifica el embargo con Burton, con el famoso Jesse Helms, y realmente se puede, y es la primera pregunta, ¿se puede levantar el embargo con medidas ejecutivas? No. Y esa realidad que no es posible, ¿no? Que por un presidente no lo puede hacer. Yo sé que la ley se llama Helms y Burton. Se debería llamar Ileana y Bob, y un servidor que los ayudó. Lo que hicimos fue que precisamente dijimos y pusimos en la ley, hasta que no se liberen todos los presos políticos en Cuba y se legalicen todos los partidos políticos, la prensa independiente, los sindicatos obreros, y se convoque a un proceso electoral, ningún presidente puede levantar el embargo. Es primera vez en la historia que se ha hecho con respecto a un país. O sea, que el presidente, fíjate que el New York Times habla de cosas como los puede quitar de la lista de países terrorismo, hasta pudiera, porque el presidente se ha visto que puede y actúa algunas veces de una forma que se cuestiona, ¿no?, la legalidad, y el New York Times le sugiere que pues diplomáticamente reconozca a la tiranía de los Castro. Pero lo que quieren esos dos, que tú pusiste ahí su foto, los diarcas, la diarquía cubana, los tiranos, lo que quieren, porque a ellos lo que les importa es el cash, y lo que quieren es el levantamiento del embargo, y eso el presidente de Estados Unidos no lo puede hacer. Hay personas que dicen que a los Castro no quieren que le levanten el embargo, que ese ha sido su bastión político, su razón de ser. Ellos, fíjate, esa discusión se ha dado muchas veces, se ha llevado muchas veces a cabo con respecto a cuando se produjo la coyuntura que conllevó a la codificación del embargo. Porque efectivamente, Fidel Castro, que ordenó los asesinatos de los 4 hermanos al rescate, sabía que probablemente el presidente Clinton iba a tener que firmar lo que se conocía como la ley Helms-Burton, que no la habíamos podido pasar. Nos faltaba un voto en el Senado, aunque la habíamos podido pasar en la Cámara. Pero Fidel Castro no sabía, ni Bill Clinton sabía, que cuando Clinton dijo, voy a llegar a una negociación final ya, tras los asesinatos, para firmar la ley, que le íbamos a incluir la codificación. O sea, que le íbamos a quitar. ¿Qué es para las personas que no saben de leyes, qué es la codificación? Hasta ese momento, lo que se conoce como el embargo estaba compuesto de múltiples decretos presidenciales, que aquí se llaman executive orders, órdenes ejecutivas, y regulaciones que surgen para implementar esos decretos. O sea, que de la misma forma se pueden anular. Exacto. Entonces, lo que no sabía Clinton, y mucho menos Fidel Castro en ese momento, es que en esa coyuntura, como Fidel Castro es un asesino, si él cree que él puede asesinar, él lo hace, naturalmente, él sabe cuándo puede y cuándo no puede. Por eso él y su hermano agreden al pueblo cubano desarmado. En ese momento pensaron que podían asesinar a los 4 hermanos al rescate y que la consecuencia que iban a sufrir era una ley Helms-Burton con un título tercero que se suspende, un título cuarto que la burocracia tiene que hacerlo cumplir, o sea, el Departamento de Estado, que sería eficaz si se cumpliese, pero Fidel Castro sabía que eso no iba a ser mucha sanción en la praxis.
pero no sabía que le íbamos a quitar al presidente la capacidad de levantar el embargo, o sea, que lo íbamos a codificar, que lo íbamos a hacer ley y que lo íbamos a atar a las 3 condiciones que mencioné anteriormente. O sea, el editorial de entonces, planteándolo de esa forma del New York Times, se equivoca, porque plantea que el presidente puede tomar medidas ejecutivas y prácticamente levantar el embargo. Sí, yo creo que lo que sí están, por lo que están abogando, es que le den el honor a los Castro de reconocerlos diplomáticamente. O sea, que el presidente de Estados Unidos vaya y visite a Fidel Castro y a Raúl Castro, que les dé esa recompensa por agredir a los cubanos, incrementar los actos de repudio, toda la cosa que están haciendo los Castro. ¿Es coincidencia, si existe la coincidencia en política, que junto a este editorial salga la información de que Panamá va a votar en contra del embargo a Cuba? La publicación de este libro con documentos desclasificados que revelan que Carter buscó normalizar las relaciones con Cuba. Se sabían muchas cosas y muchas anécdotas y reuniones secretas en varias administraciones, la misma de García Márquez en época de Clinton, pero realmente también la revelación de Kissinger de que se contempló la posibilidad de bombardear a Cuba cuando la operación Carlota de las tropas en Angola. ¿Esto es coincidencia que salga todo esto al mismo tiempo? Yo no lo creo. ¿Qué cree Lincoln de Avalada? No, yo no creo que es coincidencia, porque son elementos que se comunican entre ellos, que tratan de coordinar. Mira, fíjate, hablas de esas anécdotas históricas de es que tantas veces creen que han descubierto el Mediterráneo. Por ejemplo, Bill Clinton enviaba emisarios. Ahora se sabe, por cierto, cuando el presidente Obama se encontró con Raúl Castro en África del Sur. Cuando las funerales de Mandela. Sí, hombre, por ejemplo, él le había mandado a decir que no quería encontrarse con Mugabe. Y efectivamente, así es como funciona la diplomacia. Tú mandas a decir, yo no quiero pasar un momento incómodo. El presidente de Estados Unidos no quiere pasar un momento incómodo, por favor no me pongan delante a Mugabe. Y así fue. Los amigos de Estados Unidos, por ejemplo, el señor Varela, presidente de Panamá, el señor Peña Nieto, presidente de México. Es absolutamente inconcebible de que estén actuando unilateralmente. O sea, ellos hay formas de dejarles saber que esa invitación a los Castro no le importa. La revelación de que al presidente de Estados Unidos. En el gobierno de Rodríguez Zapatero se utilizó a Moratino como mediador con La Habana. Sí, pero fíjate, yo estoy leyendo ahora las memorias de la autobiografía de Alfonso Guerra, el número 2 de Felipe González. Felipe González, ¿cómo no? Alguien con el que no simpatizo, pero a mí me gusta leer las autobiografías. Fue acusado de corrupción. Mucha gente de Felipe, medio gobierno o más, pero y él de eso no habla en su libro. Pero fíjate, él recibió una llamada un día de Gary Hart, ¿te acuerdas el senador? Gary Hart, como el Monkey Business. Sí, que en ese momento ya era ex senador para otra misión del presidente Clinton para ir a reunirse con Fidel Castro. Y entonces, es interesantísimo. Entonces, lees esa autobiografía y él creía que estaba descubriendo un Mediterráneo. ¡Ay, qué fascinante! Y entonces, fíjate, fue Gary Hart y iba a Cuba y la que hacía, entonces montaban como un show. Entonces, la que iba como supuestamente su esposa, pero para que supiera español y fuera del gobierno español, también era Trinidad Jiménez. Entonces, fíjate, pero descubriendo el Mediterráneo y naturalmente todos creyendo, como creyó Felipe González tantas veces, etcétera, que iban a cambiar como creyó su santidad el Papa. Que yo leí el libro de el Papa actual, cuando era en ese momento básicamente el asesor de Juan Pablo II sobre asuntos latinoamericanos. Todos creían que podían cambiar a Fidel Castro. Y Fidel Castro se rió de ellos. No hay posibilidad de ningún acercamiento ni de nada. Tú conoces la figura histórica de Trujillo. Es como si... Dijo, salgo con los pies para adelante, salió con los pies para adelante. Pensar que Trujillo, pensar que Pol Pot, que Hitler, pudiesen
cambiar en su forma de ser. Fíjate qué anécdota más interesante en el libro de Alfonso Guerra. En una de las reuniones de Alfonso Guerra con Fidel Castro, Alfonso Guerra le dice, no, pero imagínese, comandante, nosotros en España hicimos una transición y un hombre que era del régimen, facilitó la transición, Adolfo Suárez. Sí. ¿Y eso es lo que dice Fidel Castro? Le dice, sí, pero ustedes esperaron hasta que muriera el monstruo. Hasta que muriera el monstruo. Vamos a ver fíjate que es cínico. Vamos a ver lo que dice Peter Komlund, que acaba de presentar un libro ayer en La Habana. En este momento no hay ninguna razón por la que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba no puedan sentarse en la próxima Cumbre de las Américas y llegar a un acuerdo para cambiar el marco de las relaciones entre ambos países, para llegar a un nuevo comienzo, para alcanzar un nuevo día. Como ha dicho Barack Obama, es importante para comenzar. Para eso fue a La Habana, para eso presentó el libro allí, para que se reúnan en Panamá. No, a fiestar. Acuérdate que el régimen de los Castro utiliza primero la chequera venezolana, como hablábamos antes tú y yo de que comenzara este segmento. Desde enero del 59, Fidel Castro buscó el hacer de Venezuela una colonia. Primero intentó violentamente, se encontró con Rómulo Betancourt, no le fue fácil, ¿no? Pero por fin lo logró. Él lo que quería era la chequera. Entonces ellos utilizan la chequera del noble pueblo venezolano, esos recursos, miles y miles de millones de dólares para comprar influencia. Hombre, esta gente van allá, fiestean, los que pueden, pues también hacen negocio o aspiran a hacer negocio. Todos esos son elementos que usan los Castro. Entonces, el partido de los Castro es el partido del cash, el Partido Verde. El Partido Verde. Seguimos con Lincoln Díaz Balar en esta conversación, en esta entrevista exclusiva esta noche, una noche importantísima. Regresamos enseguida.